Buenas tardes con todos y todas y todes. Estamos aquí en la segunda temporada de nuestro ciclo de conversaciones virtuales Perú en tiempos de pandemia. Ahora arrancando la nueva anormalidad, intentando analizar esto que se está viniendo, que estamos viviendo, y qué mejor que empezar este ciclo de conversaciones, esta temporada, con un tema que es clave y fundamental para nosotros, especialmente en el Nuevo Perú. Este es un programa de la Comisión Nacional de Programa y Plan de Gobierno del Nuevo Perú, sobre el tema de las mujeres, ¿no? El primer programa con el que vamos a militante, feminista, compañera, profesora también, desde Buenos Aires. Vero, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá, así que muy agradecida por esta invitación de Anaí y por conocer a Gina así, aunque sea virtual personalmente. Ella es nuestra segunda invitada, que no necesita mucha presentación, Gina Vargas, compañera muy querida, un referente del feminismo aquí en el Perú. Un abracito, Gina, ¿cómo estás? Muy bien, Anaís, y muy contenta de esta iniciativa que has tenido. O sea, pero no vamos a hablar solamente de mujeres, vamos a hablar de mujer y coronavirus y momento, ¿no es cierto? Me parece muy importante hacer esa reflexión realmente porque es fundamental. Y por supuesto, conocer a Verónica Gago, con la cual nos hemos intercambiado, me han pedido colaboración en algunas cosas para nuestra amiga Aide, Virgin, yo me acuerdo claramente eso. Y bueno, me encanta verte y ver que eres regia y joven. En cambio, yo ni se han dado cuenta de mis canas. No Como no nada. salgo, me dejaré el pelo en blanco. Ya decidí. Bueno, Bueno, entonces, entonces, sí, comenzamos. arrancamos. Yo quería hacer una pequeña introducción al tema, ¿no? Creo que tanto en Perú como en Latinoamérica, esta situación de emergencia, esta pandemia que ha arribado a la región, ha puesto al descubierto no solo una emergencia sanitaria, ¿no? Ha puesto también al descubierto una situación muy grave en lo que respecta a los derechos de las mujeres, a nuestro desenvolvimiento, y cosas que ya estaban presentes que hoy se hacen más relevantes, ¿no? Por un lado, todo el tema de las violencias, por otro lado, todo el tema de los cuidados. Hablábamos de esta sobreexplotación a la que estamos ahora expuestas, con teletrabajo, telecuidado educativo de los niños, Teletrabajo. Sí. etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de la atención a la pandemia, a la contención sanitaria, el tema de las mujeres, el tema de la situación, la problemática de las mujeres se hace más evidente? ¿Y qué nos está presentando? ¿Qué nos ha delineado? ¿No? En el caso peruano veíamos que todos los delitos, por ejemplo, se habían reducido, menos los feminicidios y la violencia contra la mujer, ¿no? Creo que esta es una entrada para abordar el tema, ¿no? Y quisiera, Gina, que por ahí pudiéramos empezar. O sea, ¿qué ha evidenciado esta emergencia? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál sería tu diagnóstico, tu análisis de esta situación en el caso de las mujeres, las niñas, las adolescentes? Bueno, catastrófica en lo inmediato, ¿no? Porque yo creo, como decía al comienzo, que estamos viviendo una especie de encrucijada civilizatoria, que no es un desastre natural, sino producto de la acción humana, lo cual nos hace, pues, de remecernos, ¿no? Es la reacción de un ecosistema dañado, y por primera vez pone dramáticamente la sostenibilidad de la vida en el centro, más que cualquier discurso o teoría que hayamos hecho antes, ¿no? Y claro, también es un momento de introspección, porque nos obliga a pensar más allá de lo que sabíamos. Hay dimensiones totalmente nuevas que nos hacen acelerar reflexiones que teníamos de repente medias difusas, o simplemente cambiar nuestra forma de mirar el mundo y la vida, ¿no? Y claro, en América Latina tenemos una variedad, por supuesto, de respuestas y de gobiernos. En general hay una una respuesta más o menos similar en diferentes países, pero con muchas diferencias, especialmente por las improntas de los gobiernos de derecha, ¿no? Gobiernos que aprovechan la pandemia para modificar políticas públicas, para autorizar despidos, para modificar derechos en la educación, en la seguridad, en las empresas públicas, etcétera, ¿no? Y claro, no podemos dejar de referirnos a dos barbaridades en América Latina. Una de ellas, por supuesto, es Brasil, donde no es solamente la negación de la
la pandemia, sino es al mismo tiempo la vocación clarísima de exterminio de aquellos de la población que son para el régimen de Bolsonaro los que sobran, ¿no? Los indígenas los negros y los pobres, ¿no? Bueno, Nicaragua es otro caso dramático también, ¿no? Pero en fin, así por el estilo tenemos varios, aunque todos tienen sus problemas, ¿no? ¿Qué ha dejado esta pandemia hasta ahora? Con lo que tú decías al comienzo, ha dejado clara las desigualdades sociales y la enorme tendencia a la concentración de la riqueza que existe en América Latina, por supuesto, pero en el planeta, ¿no? América Latina es la región más inequitativa del mundo y entonces la desigualdad está en plena visibilidad en el empleo, en la informalidad, en los derechos sociales y económicos, en la salud, en la vivienda, etcétera. O sea, no todas tienen casas, agua o electricidad para pasar la pandemia, ¿no es cierto? Y para las mujeres, por supuesto, el asunto fundamental en este momento son varias cosas, pero la violencia contra las mujeres en el hogar ha ido en aumento en la medida que ha venido la cuarentena y en toda América Latina. Por lo tanto, es claro que el hogar no es un lugar seguro para las mujeres, donde están sufriendo violencia, violación, feminicidio, etcétera, ¿no? Es tan evidente que incluso en todos los países de América Latina, casi en todos, hay teléfonos especiales, hay una serie de medidas, ¿no? Que facilitan que las mujeres se pongan en conexión, ¿no? Por supuesto, las denuncias se han aumentado entre 50 y 70% en los diferentes países. Y esto, y con violaciones no solamente entre las parejas, en su convivencia, sino también de niñas y adolescentes, ¿no? Al interior de los hogares. También ha habido ataques y violaciones afuera en los inicios, por lo menos eso se ha podido controlar, ¿no? Claro, es escandaloso, es dramático, pero también no llama la atención, sino llama la atención por su extensión y visibilidad, pero es parte de una violencia ya instalada, ya incrustada en las relaciones, y ese es creo que lo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? ¿Qué nos trae también? Nos trae la desmistificación de la familia como lugar de armonía y de cuidado, porque allí es donde se producen más las violaciones. La disputa es para salvar a las mujeres y mandarlas a lugares seguros, pero también en perspectiva para preservarla de embarazos no deseados. Acá, por ejemplo, en Perú ha habido toda una campaña para ver los métodos anticonceptivos, los preservativos, etcétera, y por supuesto la derecha fundamentalista ha reaccionado diciendo de que están propiciando el aborto, cosa que no está haciendo el gobierno, pero que posiblemente tenemos que hacer nosotras. Evidentemente es importantísimo ver si podemos hacer una campaña virtual, no solamente pro anticonceptivos, también aunque no esté consagrado, evidenciar la importancia del aborto para embarazos no deseados en los tiempos de pandemia, ¿no? Porque eso también va a ser realmente una dimensión absolutamente dramática, ¿no? Pero es increíble, yo estuve en una conversación ayer con varias de las mujeres de América Latina justamente hablando de estas cuestiones y una de las dimensiones que salió que no la teníamos registrada, por ejemplo, es el acoso sexual y el hostigamiento a las mujeres en lo público. Y yo pregunté, ¿pero qué mujeres en lo público si no estamos saliendo? Dijo, pues bueno, las enfermeras, las profesionales de salud en este gremio, ¿no? Y entonces, ese es un dato concreto de México, pero aparentemente también se da en otros sitios, ¿no? Otras alteraciones que son importantes es la división sexual del trabajo obviamente no se ha modificado ni mucho menos, se ha agravado. Las mujeres están trabajando 3 veces más en la casa ahora, además con toda esta cosa de los hijos y la teleeducación y el teletrabajo y todo eso, ¿no? Como tú decías, ¿no? El impacto en los ingresos y el trabajo de las mujeres ha sido brutal, porque en América Latina tenemos un porcentaje absolutamente enorme de mujeres trabajando en el sector informal. Según la OIT, somos más de la mitad de la población de las mujeres en América Latina. Y hay entonces
son las mujeres trabajadoras del hogar, las que están sin trabajo, son las mujeres que estaban trabajando en sector informal que simplemente no tienen en este momento ingresos, ¿no? Pero va más allá también, tenemos que tiene que ver con la desvalorización en la sociedad, o sea, los y las indígenas están pasando dificultades grandes por la falta total de mirada intercultural, las diversidades sexuales en general, especialmente las trans, las trabajadoras sexuales, y la gente en las cárceles, ¿no? Esto también en toda América Latina, ¿no? Pero creo que sobre todo, y este es el punto que creo que es más interesante para pensarlo para más adelante, es que nos ha dejado en evidencia la absoluta importancia del cuidado, que el que sostiene hoy a los países, moviéndose con médicos, enfermeras, las mujeres en sus casas, con sus cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el cuidado no es simplemente el hacerse cargo de las personas o de las necesidades de las personas más viejas, sino yo creo que rompe, por un lado, el papel naturalizado, desvalorizado e invisible del cuidado, que han realizado generalmente, mayoritariamente las mujeres, y ahora aparece como el trabajo, de repente como el trabajo más importante y necesario para sobrevivir, ¿no? Creo que el cuidado comienza a ser un nuevo paradigma, porque solo se concretará si se logra transformar el modelo de desarrollo imperante que privilegia el mercado y su dinámica de exclusión, y si logramos cambiar el rol del Estado hacia la garantía de los derechos ciudadanos, o sea, lo que significa evidentemente otro Estado, significa un profundo cambio cultural con la interdependencia entre los seres humanos como el elemento fundamental y la ecodependencia con la naturaleza, ¿no? Creo y esto significa romper una serie de estructuras de género, racistas, ideológicas, económicas y prácticas socioculturales que acentúan la desigualdad, ¿no? Y creo que ha abierto la posibilidad, y eso me parece importante, ¿no?, de recuperar nociones que habían sido profundamente devaluadas por el capitalismo patriarcal y colonial, claro. Solidaridad, reciprocidad, interdependencia, complementariedad entre lo humano y entre los humanos y la naturaleza. Entonces, indudablemente el cuidado es un paradigma transgresor, ¿no? Pero justamente hoy el cuidado no está organizado democráticamente, cae todavía sobre las mujeres en forma natural, producto de la división sexual de trabajo, ¿no? Y es así como la pandemia la está impactando en este momento a las mujeres, ¿no? Creo que más o menos eso es lo que yo, con esto quería introducir la problemática de las mujeres en América Latina y el impacto que está teniendo para el cambio de mirada y de paradigma, ¿no? Muy bien. Gracias, Gina. Sí, efectivamente, creo que has mencionado temas claves que además impactan en un momento político particular, ¿no? Creo que ahí Vero también ha desarrollado una reflexión interesante respecto al neoliberalismo, ¿no? Estábamos viviendo un momento de agotamiento, en cierta medida, del modelo neoliberal, de estallidos sociales en Chile, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Donde si algún movimiento surgía con mucha potencia emancipadora, interpeladora, era el feminismo también, ¿no? Y de pronto viene esta cuarentena, esta situación de emergencia, y cómo reconfigura eso, lo reconfigura, qué impactos tiene también en esa línea, ¿no? Tal vez recogiendo lo que ya ha ido adelantando Gina, podemos entrar un poquito también a analizar esos contextos políticos de movimiento feminista que estamos ahorita en curso. Sí, creo que esa coyuntura es realmente impresionante, ¿no? Porque podemos decir que la pandemia, como decía Gina, amplifica, ¿no?, de manera brutal y a la vez nos genera una evidencia a nivel global de esas lógicas neoliberales y de acumulación de capital totalmente, digamos, de desposesión, de explotación y las formas de injusticia e inequidad que eso representa, ¿no? Es como si tuviésemos en un mismo plano, en acelerado, esa visibilización de todas estas lógicas que ya conocíamos, pero de repente también aceleradas, ¿no? Entonces creo que es una especie de ensayo general
condensado e intensificado de lo que significa el neoliberalismo y el capitalismo en su fase neoliberal, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace llegar a diagnósticos muy compartidos, ¿no?, en muchos lugares del mundo sobre cuáles son esas lógicas de acumulación capitalista neoliberal y cómo se concentran sobre ciertos cuerpos y ciertos territorios en particular, ¿no? Creo que ese mapa geopolítico también hoy se exhibe de una manera como mucho más evidente, mucho más dramática, y en ese sentido diría también que lo que vemos en esta pandemia es los análisis que viene haciendo hace tantos años el feminismo, de alguna manera puestos a disposición para comprender este momento, ¿no? Estas claves que daba Gina de crisis civilizatoria, de lo que significa el trabajo, históricamente no reconocido como trabajo, de cómo se vinculan las lógicas de precarización con el trabajo migrante, con el trabajo feminizado, como si todas esas claves, digamos, que el feminismo, los feminismos, han venido durante mucho tiempo trabajando, produciendo, difundiendo, de repente serían el arsenal disponible para comprender de manera más precisa este momento. Entonces creo que ahí hay algo interesante de reconocer, vinculado a esto que nombrabas, Anaí, de este ciclo reciente de movilizaciones con una fuerte impronta feminista, con una movilización popular muy grande en nuestros países, sobre todo, que hoy, insisto, tiene estas herramientas aportadas, entrenadas, actualizadas por los feminismos en las calles para leer lo que está pasando. Entonces hay una serie de prácticas, una serie de vocabularios que hoy aparecen, digamos, como vocabularios disponibles para leer la crisis, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos esenciales? ¿Cuáles son los cuerpos que están en la primera línea? Como dicen las compañeras feministas en Chile, ¿cuáles son las dinámicas del capital por la precarización de la vida que venimos combatiendo? Es decir, creo que hay una serie de puntos que tienen que ver con, como se decía, la politización de los cuidados y de los trabajos de la reproducción en general, la valorización de las infraestructuras populares para sostener la vida en los distintos territorios. En particular, lo que trabajo con varias compañeras aquí en Argentina, la deuda como mecanismo de deuda externa y de deuda doméstica, como un dispositivo de extracción de valor y de nuevas formas de explotación, que es fundamental porque se arraiga y se expande sobre barrios, sobre territorios, sobre cuerpos que tradicionalmente se entiende como marginados, no productivos, y hoy lo que vemos es una enorme expansión del sistema financiero sobre los sectores populares, sobre las economías feminizadas, sobre las dinámicas de trabajo precario e informal. Entonces, a esto se suma, digamos, el empuje que venían teniendo las luchas anti-extractivistas, ¿no?, para denunciar estas reconversiones del capital en términos extractivos. Y creo que, insisto, es un punto valorizar todas estas herramientas conceptuales y prácticas de los feminismos, de la economía feminista en particular, para hacer pedagogía sobre la crisis, ¿no? Es decir, hoy podemos practicar un tipo de pedagogía de lo que nos está mostrando esta crisis, que se nutre y que se vale de estas experiencias y de estas herramientas conceptuales de los feminismos. En ese sentido, creo que se está expandiendo también esta lectura de lo que significa el quédate en casa desde las distintas experiencias de precariedad. Digamos, el hogar ha sido una espacialidad tradicionalmente también analizada, visibilizada, problematizada por los feminismos, y hoy parece ser, decimos, el lugar desde donde se está experimentando una reconversión de las relaciones de clase. Es decir, todas las dinámicas de cómo se va a reconvertir el trabajo, de qué significa la segmentación en términos de clasistas, racistas, sexistas, de quiénes se pueden quedar en la casa y quiénes no, de cómo se conjuga la crisis habitacional con la crisis de la violencia de género. Esos son puntos fundamentales que, podríamos decir, hoy están más profundizados, pero a la vez más visibles también. En el caso de Argentina estamos trabajando, por ejemplo, con
una serie de organizaciones que están denunciando los desalojos compulsivos que están habiendo porque la gente no puede pagar los alquileres, y al mismo tiempo la oferta que se hace es endeudate para poder pagar el alquiler, ¿no? Es decir, la deuda está apareciendo, la deuda personal, la deuda doméstica, está apareciendo como un intento por parte del capital de oferta de cómo atravesar esta crisis. Y eso sabemos que es una bomba de tiempo, porque de acá a unos meses esa deuda se hace impagable, y esa deuda supone aceptar formas extremas de precarización y de explotación del trabajo en el futuro, en el corto plazo, un futuro de corto plazo, y la deuda, digamos, es también a nivel macroestructural lo que se está ofreciendo a los países para atravesar este momento donde algunas políticas no son de austeridad, ¿no? Se está rediscutiendo una redistribución de la riqueza en términos de servicios públicos, pero cómo esa oferta de servicios públicos no se puede hacer en base a deuda. Me parece que esa es una discusión también importante en nuestros países, en un momento en que las políticas de austeridad han perdido legitimidad, en cierto sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento bien dramático donde estas tendencias, digamos, de hacia dónde se quiere recomponer la acumulación de capital, el teletrabajo, la flexibilización, la segmentación cada vez más clasista de los espacios, a la vez la conjugación de estas violencias económicas con violencias machistas. Esto lo vemos en cada situación concreta, ¿no? Esto que decía de las viviendas, si vemos segmentado cómo está afectando a mujeres con hijes, lesbianas, travestis y trans, la dinámica de desalojos y de endeudamiento es totalmente diferencial, ¿no? Esa dinámica de explotación diferencial, de nuevo, hipervisible, aumentada en términos exponenciales. Entonces, creo que ese intento de convertir nuestras casas en fábricas, ¿no? A la vez armar logísticas bien precarias de trabajo, como vemos en todo el proyecto del capitalismo de plataforma, ¿no? Como creo que es la producción de una nueva clase servil, ¿no? Que es la que se mueve, se expone en las ciudades, a la vez con un nivel de exposición muy fuerte. Creo que eso está de manera muy fuerte en discusión, y creo que hay que reconocer en este momento de crisis estas luchas y estas dinámicas, como decías Anaí al principio, que han puesto contra las cuerdas a ciertas dinámicas neoliberales, ¿no? A ciertas dinámicas que han tocado un límite, y que por eso en esa clave creo que se puede entender cierto giro a la derecha, por no decir fascista, de algunos de nuestros países, ¿no? En nuestra región. Es decir, cómo en este momento el neoliberalismo se tuvo que aliar con el fascismo, o con la derecha extrema, ¿no? Para relanzarse en términos de acumulación de capital. Creo que ahí es una contestación directa a ciertas dinámicas, insisto, de lucha, de confrontación, que están disputando cuerpos y territorios concretos. Dejo acá como primera intervención. Muy bien. Sí, creo que por allí hay pistas para seguir analizando también un poco más en perspectiva, ¿no? Estamos, como decíamos, la crisis está en pleno desarrollo, estamos todavía viendo cómo se va desenvolviendo, ya en evidencia varias de las dinámicas que ustedes han planteado, ¿no? Estos impactos diferenciales con un claro sesgo de género, de clase, ¿no? Y en quién está impactando finalmente el virus, en quiénes finalmente se pueden quedar o han podido quedarse en su casa, ¿no? Y estas nuevas dinámicas que se van configurando, creo que ahí es muy interesante esta idea de fábrica doméstica que estamos tratando de montar cada uno de estos. Claro. Esta nueva normalidad que nos están hablando, ¿no? Y creo que para entrar a esta segunda parte que tenga un poco más énfasis en lo que son los desafíos, las perspectivas, la misma agenda que podemos poner desde el feminismo, desde las mujeres, tomando en cuenta este potencial emancipador que hemos hablado, ¿no? Esta posibilidad de poner cartografías, poner vocabularios, decía Vero, a las situaciones de explotación, pero también a las situaciones de
transformación, ¿no? Creo que ahí hay una beta muy, muy importante en medio de esta arremetida también conservadora que es la otra cara de la crisis, ¿no? Cómo se autoprotege el capital y los sectores dominantes en este momento. No sé, Gina, ahí podríamos hacer una aproximación, cómo ves los desafíos, las alternativas, qué líneas podemos seguir trabajando. Además, el movimiento feminista peruano tiene una rica trayectoria de pensar la organización, lo comunitario, ¿no? Quizá por ahí podemos ¿Cómo no? ¿Cómo no? profundizar un poquito en esta ronda. Cómo no, en relación a lo que ha dicho Verónica, ¿no? Hay una de cómo estamos cambiando incluso las miradas, ¿no? Hay una cosa bien interesante de María Ángeles Durán, una demográfica, una mujer que ha trabajado sobre el tiempo, que sé yo, y habla de una nueva teoría de clase social, ¿no? Que es una especie de categoría laboral precaria que ella llama el cuidatoriado, es decir, la gente que cuida y que no tiene derechos y que no tiene que no tiene ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces ella dice de que ese es el que está, ese cuidatoriado es el que está manteniendo también, por supuesto, la reproducción del sistema, ¿no? Entonces me parece interesante porque es como también buscar nuevas formas o sea, de definir aquello que nos parece que es mucho más evidente en este momento y que no lo teníamos antes en el horizonte, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita? Yo creo de que necesita, o sea, la primera cosa creo que es básica, ¿no? Un pensamiento y una articulación global que se articule con lo territorial. Es decir, esta es una epidemia, una pandemia global, donde las dificultades que hemos tenido son desde las formas en que los países y los estados-naciones están configurados, que en vez de conectar, hacen sus propias dinámicas y sus propias corrupciones de por medio también, ¿no es cierto? Entonces yo creo de que ahí hay una dimensión que es absolutamente fundamental con los cambios a nivel global y por supuesto a nivel nacional. Y ahí yo creo que la presión de los movimientos, incluso en pandemia, es importante. Es un poco lo que decía Verónica, ¿no? En América Latina tenemos movimientos poderosos que que hoy día están en cuarentena, pero siguen de alguna forma conectándose, ¿no? Feministas, pueblos indígenas, afro-latinoamericanas, movimientos ecoterritoriales por la justicia climática, es decir, hay un conjunto de nuevas voces que se están, de viejas y nuevas voces que se están articulando, ¿no? Hay una explosión feminista en acción, movimientos por primera vez tan masivos, porque nosotros hemos luchado con mucha fuerza y hemos tenido mucho impacto, pero evidentemente nunca hemos sido un movimiento masivo en el pasado. Ahora hay un movimiento masivo, está Ni Una Menos, El Violador Eres Tú, está una serie de otras dinámicas de luchas contra el extractivismo, por la reforma fiscal, política, etcétera, ¿no? Acá en Perú, yo creo que la pandemia ha dejado al descubierto, ha sido tremenda, ha dejado al descubierto todo lo que son nuestras faltas, o sea, desigualdad, acumulación, especulación, corrupción, fracaso de la descentralización, por ineficaz, ¿no? La corrupción en épocas de coronavirus realmente es éticamente más insoportable, ¿no? Una tensión entre Congreso y gobierno que no me voy a meter mucho ahora, pero evidentemente hay de por medio un afán populista muy peligroso por parte del Congreso, ¿no? Para mí, y luego, hay una cosa muy interesante, mujeres y hombres están migrando a su ciudad de origen. Lima ya no es el espacio que los cobija como ellos pensaban al comienzo, porque ya se quedaron sin casa, fueron expulsados, no tienen trabajo porque eran ambulantes, entonces están en esa marcha masiva hacia sus ciudades de origen, ¿no? Y bueno, toda la dinámica con la migración en este país también ha sido fuerte, por suerte. Creo que se ha habido algún tipo de apoyo para la migración venezolana, ¿no? Yo creo que el gobierno de Vizcarra tiene por un lado, es de orientación liberal en perspectiva de derechos y es
neoliberal, obviamente, en la economía. Él habla de paridad, de violencia contra la mujer, todo el tiempo es parte de su discurso, de defensa a los trans, por ejemplo, y al mismo, de darle, por supuesto, la salud y la gente es lo primero antes que el capital, según sus palabras más o menos. Sin embargo, por supuesto, como en otros países, le da toda la posibilidad de desarrollo a las empresas, ¿no? Que están despidiendo a trabajadores, que están, en fin, con todas estas barbaridades antidemocráticas, ¿no? Algo muy interesante en todo caso es cómo las feministas estamos organizadas y estamos en conexión desde nuestro aislamiento, ¿no? O sea, se lanzan colectas, se ve cuáles son las líderes populares que están con más dificultades. Claro, no se llega a todo el mundo, pero por lo menos esas dimensiones y esos sectores están de alguna forma atendidos, especialmente varias de las feministas y de las mujeres populares que están en este momento con el coronavirus, ¿no? Y esto se da en Lima y en las regiones, ¿no? Ahora, tú preguntabas, ¿qué nos compete a los feminismos? Bueno, por supuesto, todo. Creo que estas situaciones catastróficas, como decía al comienzo, dan lugar a una visión diferente de la realidad, una mirada, una percepción de injusticia más brutal que antes, y un deseo, por supuesto, de cambio, ¿no? Claro, pero una de las resistencias básicas que tenemos que tener es no volver a la normalidad previa, que es un poco el discurso ¿no? Que esa normalidad es la que nos ha llevado a esta posibilidad, ¿no? Entonces, con el riesgo total de deterioro de la vida y del planeta, ¿no? Entonces, hoy estamos frente a un cambio fundamental del cual nos tenemos que hacer cargo, creo, las feministas, con reflexión, capacidad de propuesta y estrategia de acción, y sí podemos hacerlo, justamente por lo que decía Verónica, toda la mirada y la propuesta feminista de las economistas feministas, de las feministas que han estado repensando todas las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas, se ha extendido y se ha complejizado tremendamente y tienen capacidad de proponer otro funcionamiento de la economía, de la política, de la relación con la naturaleza, alimentando además una nueva subjetividad, ¿no? Yo creo que ahí hay una dimensión que es fundamental que tenemos que recuperar, ¿no? Creo que incluso hay algunos cambios que son importantes. O sea, yo creo que pensar en el horizonte de derechos como estrategia alcanzar, que ha sido una de las peleas fundamentales y que creo que sigue siendo importante, no es suficiente. O sea, los derechos estamos viendo que si avanza la derecha, como está sucediendo, caen rápidamente porque hay un proceso también de democratización que es importantísimo comenzar a mirarlo y a luchar a ese nivel para que la democracia no se nos diluya o tenga el monopolio de la definición de los grupos de poder, ¿no? Entonces yo creo de que bueno, y entonces yo creo que la agenda feminista hoy en día son tremendamente amplia y está profundamente intersectada con, las otras luchas y las otras necesidades y la urgente articulación, creo yo, intersección de las múltiples luchas de género, géneros diversos, por supuesto, luchas raciales, antirracistas, sexuales, económicas, políticas, culturales, subjetivas. Creo que ese es el campo de las mujeres. La agenda de los feminismos se ha ampliado profundamente con esta mirada, ¿no? Entonces yo creo, y con esto termino esta parte, yo creo que no podemos cambiar el patriarcado si no evidenciamos su escandalosa alianza con el capitalismo y la colonialidad, si no denunciamos esa cosa escandalosa, como dicen las feministas economistas, ¿no? Eso. O sea, la tarea es realmente importante, ¿no? Es salir de solamente la mirada hacia lo propio para extender lo propio sin perderlo hacia el impacto en las otras dimensiones de lucha que necesitamos urgentemente cambiar. Exacto. Creo que es el momento, ¿no? De la nueva normalidad no sea lo mismo, pero con mascarillas, como dicen
acá, ¿no? Es un momento de desafíos también y de creatividad. Pero ahí quizá para ir también cerrando, ¿no? Ustedes publicaron un artículo muy interesante de la agenda feminista para la pospandemia y ponían énfasis también en derechos básicos, pero que muchos han sido ya conculcados por la lógica del capital, ¿no? La vivienda, por ejemplo. En el Perú, la Constitución del 93 sacó la vivienda como un derecho y quedó a merced de las constructoras inmobiliarias, especulación, etcétera, ¿no? Lo mismo el trabajo, creo que ahora más que nunca se ha visto la desprotección absoluta de los trabajadores informales, donde hay una proporción muy grande de mujeres. Bueno, quería retomar eso que decía Gina de esta nueva clase, ¿no? de cuidadoras, cuidadores, que me parece bien interesante, y creo que está en disputa también esa cuestión de los cuidados, porque vemos que hay un discurso que lo festeja solo con aplausos y con abnegación, ¿no? Y lo que queremos justamente son reconocimiento de derechos, reconocimiento salarial, ¿no? Y de servicios públicos gratuitos. Creo que ahí es parte de una agenda feminista importante, digamos, para que esta justamente difusión del paradigma de los cuidados no nos sea recapturado en esta clave del sacrificio, el heroísmo y la abnegación, ¿no? Me parece que eso es un punto importante. Otra cuestión que traía Anaí en relación a ese texto es una cosa que estamos marcando nosotras, que vemos acá como unas formas extremas de violencia propietaria, ¿no? En los desalojos, en las maneras de avanzar sobre ciertas formas de trabajo, es decir, que tenemos la posibilidad de discutir las formas de propiedad, ¿no? Sobre, por ejemplo, hoy vemos que hay compañeras que se están endeudando con las empresas privadas monopólicas de los teléfonos para conseguir datos para hacer la tarea de la escuela de sus hijos, ¿no? Entonces hay un acceso a la escuela pública, pero mediado por el dispositivo monopólico de los teléfonos celulares a través de endeudamiento. Entonces, creo que esas situaciones que estamos viendo, ¿no?, intensificarse ahora, tienen que ser parte de lo que diagnosticamos y al mismo tiempo proponemos como agenda de desendeudamiento, de ampliación de los servicios públicos gratuitos, ¿no?, de reconocimiento del trabajo reproductivo, de cuidados invisibilizado, gratuito obligatoriamente o mal pago, ¿no? Y en esa clave la cuestión de la vivienda es impresionante cómo emerge como, digamos, agenda también de primer orden, porque la crisis habitacional tiene todo que ver con las violencias machistas, como decíamos antes, pero también con los reclamos que están desde los feminismos planteándose de cómo queremos vivir, ¿no? Lo que planteaba Gina al principio de la desromantización de la idea de núcleo familiar, ¿no? Y de la ampliación de las espacialidades feministas, de los tipos de vínculos sexoafectivos que estamos construyendo y cómo eso se traduce en posibilidad de habitar en espacios concretos. Entonces, creo que ahí hay una agenda que tiene que ver con la cuestión de rechazar el endeudamiento y las formas en que la deuda se las arregla para capturar y para extraer valor en esta situación extrema de crisis, como esta situación que nombraba de los teléfonos, que me parece, claro, sí, que concentra mucho de lo que está pasando ahora. Este reconocimiento en términos salariales, en términos políticos, de la cuestión de los cuidados, rechazando este discurso heroico, abnegacionista, la discusión sobre la dimensión tributaria, ¿no?, de los impuestos, de cómo se financian estos servicios públicos gratuitos. Es importantísimo darlo ahora y darlo con radicalidad, y saber que estamos ante esta ofensiva de violencia propietaria que nos permite, a la vez que defendernos y que organizarnos colectivamente contra esta violencia, también discutir estas formas de propiedad, ¿no?, sobre quiénes acceden a los servicios públicos, sobre quién accede a la vivienda, sobre qué son las tarifas sociales y cómo se financian. Me parece que ahí es muy importante. En esa clave diría también, para contar algo de Argentina, que acá son las redes feministas y de las organizaciones populares las que le están poniendo el cuerpo a la crisis,
¿no? Tanto las socorristas feministas que están practicando los abortos, como las que están garantizando la multiplicación de las ollas populares, de los comedores, de la distribución de alimentos, y que sea alimento agroecológico. Es decir, hay una discusión mientras tanto sobre qué comemos, cualquier cosa porque estamos en crisis, ¿no? De nuevo una discusión sobre cuáles son las prioridades y cómo se califica como urgente y cuáles son las cosas urgentes, donde la agenda feminista no puede volver a quedar en un segundo plano, como muchas veces nos hacen en los momentos de crisis y de urgencia. Creo que la definición de crisis es la definición que están haciendo las organizaciones sociales y las organizaciones feministas en particular. Nosotras en Argentina impulsamos fuerte la consigna "la deuda es con nosotras y con nosotres", ¿no? Como para rechazar también e invertir el gesto de quién le debe a quién, ¿no? Creo que estamos en un momento en la región para invertir esa dinámica de endeudamiento compulsivo que históricamente a nuestras regiones o a las regiones del tercer mundo nos obligan en los momentos de crisis. Entonces creo que estamos en posibilidad de invertir y de discutir políticamente quién le debe a quién y hacer movimientos concretos en relación a eso. Y totalmente de acuerdo con lo que decían y también tomando esta consigna que las compañeras chilenas han puesto en las paredes de la normalidad era el problema, no vamos a volver a eso, y está abierto ahora, estamos fabricando ahora el futuro de la pospandemia, y en ese sentido creo que es muy importante estas conexiones, estos vínculos, ¿no? Estas tramas que nos vamos inventando. Bueno, muchas gracias, Vero, Gina. Efectivamente, estamos ante un desafío enorme, ¿no? Las crisis traen también oportunidades. Creo que el movimiento feminista viene con un acumulado enorme, las mujeres, las más jóvenes, las distintas generaciones, creo que ahí hay un acumulado de lucha, de contestación, además de organización, ¿no? Lo mencionabas tú en Argentina con las ollas comunes, aquí en Perú también tenemos una tradición muy, muy significativa, ¿no? Y que efectivamente no puede ponerse nuevamente, ¿no?, en escena. Quizá Gina tiene experiencia en ese tema. No se puede poner como romantizando, ¿no?, como el salvataje a la crisis, que las mujeres vayan a los comedores populares otra vez, sino poniéndolo en agenda de derechos, ¿no?, y de una demanda enorme contra el actual orden de cosas, con su carga patriarcal, neoliberal, ¿no? Creo que por ahí tenemos para seguir encontrándonos y conversando. Nos encantaría seguir este programa, pero ya el tiempo es cruel. Una breve ronda de despedidas, Gina, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Anaí, me encanta la iniciativa. Creo de que entre lo que yo he estado reflexionando y lo que ha aportado Verónica, tenemos como un panorama un poco más abierto y complejo. Me ha encantado, la verdad. Y bueno, hay que seguirla, porque esto es el comienzo de algo que nos va a significar realmente poner toda nuestra imaginación y el conocimiento acumulado que es tan rico para aportar a una propuesta de cambio civilizatorio, la verdad, que es lo que realmente necesitamos. Eso, ¿no? Imaginación, creación heroica, como diría María. Y otra imaginación, otra. Vero, muchas gracias. No, muchísimas gracias por esta iniciativa, Anaí, por conectarnos con Gina y por habilitarnos esta conversación entre las tres, que me ha encantado. Y sí, y nos tenemos que ir cruzando, ¿no?, y compartiendo lo que va pasando además en cada lugar, porque me parece que así también nos vamos componiendo en esta masividad de los feminismos que hemos venido cultivando y que es muy importante seguir alimentando. Así que muchísimas gracias y un abrazo. Abrazos, compañeras. Abrazos. Y con las compañeras a la distancia. Con todas las que nos están viendo, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias. El otro jueves. Alta. Chao, nos vemos. Okay.